El crimen imperfecto. De Edward Phillips Oppenheim. Un joven pálido, delgado y de aspecto nada común, salió de la oficina de Monsieur Dimesnil, cajero y financiero omnipotente del Riviera Club, y cerró la puerta con suavidad. Su primera mirada rápida al pasillo alfombrado le confirmó que estaba de suerte. Un empleado del club hablaba con el ascensorista, y ambos le daban la espalda. El lacayo de pelo engominado y pantalones de satén negro que estaba en la esquina, cerca de la entrada de la sala de juego, había desaparecido por completo. No había un alma viviente que pudiera presenciar su salida. Con las manos en los bolsillos, siguió caminando, giró bruscamente a la izquierda al otro lado de la escalera, pasó los ascensores y abrió la puerta del pequeño baño de enfrente. Aquí, una vez más, la fortuna le favoreció, como suele ocurrir hasta cierto punto con los criminales más audaces. El lugar estaba vacío. El joven que había entrado al baño se quitó el smoking, lo colgó y examinó cuidadosamente las mangas. Estaban impecables. Luego, se fijó en su camisa, y mirándose en el espejo de enfrente, examinó con atención los puños. Estos también estaban perfectos. Solo en el dedo corazón de su mano derecha, había una pequeña mancha. Abrió el grifo, y puso las manos bajo el chorro de agua, se las enjabonó y lavó minuciosamente. Se secó los dedos con una toalla, que luego examinó con ojos ansiosos en busca de alguna marca incriminatoria. Se pasó el peine por el cabello, más por costumbre que por necesidad, se volvió a poner el smoking y salió. El ascensorista y su amigo seguían hablando, pero se dieron la vuelta y le saludaron al pasar. Escapar por completo de la atención era más de lo que se atrevía a esperar, y estaba completamente preparado para que lo reconocieran. Incluso echó un vistazo al bar, y saludó con la cabeza al camarero, pero, en lugar de entrar, se adentró en las salas de juego, reservó un lugar en la mesa principal, que no comenzaba hasta la medianoche, y se dirigió por el pasillo hasta la recepción donde el recepcionista lo saludó efusivamente. «Aún no hay nada que hacer aquí, Charles. Voy a echar un vistazo al casino». Su plan de acción era claro, pero las cosas habían ido mucho mejor de lo que se había atrevido a esperar. Salió por las puertas batientes, recorrió el corto camino de entrada, cruzó la calle y entró en el casino. Allí se encontró con lo que para él fue su primera decepción. Las mesas estaban escasamente ocupadas, y no había gente en ningún lugar en particular. Dudó unos segundos, luego se puso en la pequeña fila de una de las cajas y cambió una ficha de 20.000 francos, por otras de menor valor, entonces se dirigió a una de las mesas de juego donde se jugaba una partida importante y apostó 5.000 francos. Ganó 2 veces y con los bolsillos llenos, regresó de nuevo al Riviera Club. Al llegar a su destino, fue hasta el bar. Allí se sentó en un taburete, evaluó cuidadosamente su apariencia en el espejo de enfrente, y dejó un tanto atónito al camarero, quien le conocía bien, al beberse un brandy doble de un solo trago. «Tengo una indigestión terrible, Jim», explicó con una sonrisa amable. «Ponme otro normal». Charlaron unos minutos, tras lo cual el joven se dirigió a las salas de juego. Marcó un lugar en una mesa de juego que aún no había comenzado, cambió otros 10.000 francos en fichas en una mesa abarrotada, y se recostó en un sillón cerca de donde se proponía jugar. Luego sacó su pitillera, encendió un cigarrillo y se entregó a una profunda meditación. Paso a paso, repasó su velada. Había cenado en su mesa habitual en el restaurante del club. Allí había hablado con varios conocidos y con 2 maîtres del club sobre las ganancias que había obtenido por la tarde en el casino de Niza, y también que allí había encontrado un conocido que le pagó una vieja deuda de juego. Lo cual era perfectamente normal. Después de cenar, comentó su intención de jugar. Subió alegremente las escaleras del Riviera Club. Encontró el lugar casi desierto, pues faltaban pocos minutos para la hora de apertura oficial a las 10 de la noche, y entró en la oficina del señor Dimesnil sin ser visto. Monsieur Dimesnil estaba solo, y tuvo el buen gusto de no emitir ni un gemido, cuando la larga hoja se hundió poco a poco en su pecho, atravesando la pechera de su camisa hasta el corazón. Desde entonces,
las cosas habían ido un poco mejor de lo previsto. El arma era de fabricación casera, cuya hoja había estado en su poder durante muchos años, con la empuñadura remachada por él mismo. Nadie lo había visto entrar ni salir de aquella oficina. Su botín era prácticamente imposible de rastrear, ya que también cogió de encima del escritorio de Dimesnil una larga lista que contenía los números de los billetes y las marcas de identificación de las fichas de alto precio. Ahora sentado en el sillón, fumando un cigarrillo, empezó a sentirse maravillosamente sereno y seguro de sí mismo. Un crimen que nadie podía probar era un crimen perfecto. Se acercó tranquilamente y se sentó a la mesa de la ruleta, donde el juego apenas comenzaba. La suerte lo acompañó como a veces ocurre al malhechor. Sus ganancias eran ahora considerables y una extraña excitación se apoderó de él. Había estado desperdiciando años de su vida. El crimen, un crimen astutamente urdido, era el complemento del éxito del hombre astuto. Había sido un necio por haber caminado siempre a la sombra de la pobreza, por haber descuidado esos dones que ahora sin duda poseía. Sentado en la barra del bar del club, se encontraba Peter Hams, el pintor estadounidense cuya villa en la Turbie había sido escenario de varias aventuras más o menos conocidas. Peter escuchó la voz de la atractiva Sybil Christian en su oído. Hams había estado rodeado de un pequeño grupo de conocidos, todos ellos comentando con entusiasmo la tragedia ocurrida esa noche. Peter Hams se levantó y la siguió sin protestar hasta uno de los tranquilos asientos del salón interior del bar. Entonces, vio que ella estaba realmente consternada y olvidó su primera impresión de irritación. «Señor Hams», dijo, «esto es un asunto terrible». Él la miró con curiosidad. «No es ningún amigo especial de Dimesnil, ¿verdad?», preguntó Sybil. «Ciertamente no», admitió Hams. «Me disgustaba mucho, como creo que le ocurría a la mayoría de la gente». Peter Hams la miró con un pequeño gesto interrogativo, como invitándola para que ella continuara. «Dimesnil está muerto», dijo. «Se le puede compadecer o no, pero lo cierto es que ya no puede sentir nada. Alguien tendrá que sufrir por ello, claro. Así es como debe ser. Pero, ¿sabes qué es lo más terrible que puede pasarte en la vida? Te lo diré, es ser acusado injustamente de un crimen como ese y ser inocente». «¿Existe algún temor de que ocurra algo así?», preguntó Hams. «Creo que sí la hay», dijo Sybil. Ella miró a su alrededor. No había absolutamente nadie que la oyera. Un camarero era el que estaba más cerca. Lo llamó, y Hams lo despachó con una orden para que les trajera un par de cócteles. «Ha ocurrido una de las cosas más estúpidas del mundo», confesó Sybil. «Casi todo el mundo cree que los dos croupiers que pedían instrucciones para abrir el salón de juegos fueron los primeros en entrar a la oficina y encontrar a Dimesnil muerto. Pero, de hecho, no fue así». «¿Cómo diablos sabes eso?», preguntó Hams. «Lo sé porque vi a alguien entrar antes que ellos», respondió. «No solo lo vi yo, sino otras 3 personas». «¿Vas a decirme quién era la persona que entró en el despacho de Dimesnil?». Tras una pausa, Sybil contestó. «Era Cliff Dencham. Lo vi entrar y salir, con cara de muerto. Lady Hackett también lo vio, al igual que Jackie Minnie Fulsford». «¿Eso fue antes de que entraran los croupiers?», preguntó Peter Hams. «3 o 4 minutos antes», respondió Sybil. «¿Por qué Cliff no dio la alarma de inmediato?». Sybil suspiró. «¿Por qué a veces se descontrola uno en una crisis?», replicó con amargura. «Solo puedo imaginar que estaba aterrorizado. Todo el mundo sabe que no tiene ni un céntimo, que lo perdió todo anoche y que Dimesnil había amenazado con no adelantarle más dinero. Supongo que simplemente estaba demasiado aterrorizado para dar la alarma. En fin, está sentado ahí, en la esquina de la barra, bebiendo, y aunque no he dicho ni una palabra, creo que Minnie Fulsford sí, pues vi a algunos de los principales oficiales con el comisario de policía hace unos minutos, mirándolo y hablando entre ellos». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Peter. Ella lo miró agradecida. «He hablado con Jack Fulsford y Lady Hackett, y han acordado,
Por el momento, no abrir la boca a menos que se acuse a otra persona. Mientras tanto, quiero que hables con Cliff. Pregúntale por qué no dio la alarma al enterarse de lo sucedido. Amy, no creo que le guste confesarme que perdió el control. Estoy segura de que a ti te dirá la pura verdad. ¿Cuándo quieres que lo ataque? Preguntó Hams. En este instante. Tengo mucho miedo de que lo atrapen y le hagan un montón de preguntas antes de que se recupere. Ha estado bebiendo sin parar desde que salió del despacho de Dimesnil, y seguro que se contradice. ¿No crees que lo hizo?, sugirió Peter Hams secamente. Antes podría creer que lo había hecho yo misma, fue la rotunda respuesta. Se ocuparon de sus bebidas con indiferencia, y luego Peter Hams se levantó para seguir con su misión. El joven Dencham, por lo general rodeado de amigos y conocidos, estaba sentado solo al fondo de la barra. Llevaba el pelo despeinado y los ojos ligeramente rojos. Hams acercó un taburete a su lado. Cliff, quiero hablar contigo, dijo. El joven lo miró y frunció el ceño. Déjame en paz, suplicó. Estoy intentando emborracharme solo. Eso es justo lo que no debes hacer, continuó Peter Hams con firmeza. Puede que tengas que enfrentarte a algún pequeño problema en cualquier momento. Es mejor que mantengas la cabeza despejada y estés preparado para afrontarlo. El joven se dio la vuelta y lo enfrentó. Normalmente era un muchacho guapo, pero ahora estaba casi repulsivo, cuando los signos de incipiente intoxicación eran evidentes. ¿Qué narices quieres decir?, preguntó. Mejor que lo sepas, le dijo Peter Hams. Varias personas te vieron salir de la oficina de Dimesnil antes de que entraran los croupiers. Cometiste una tontería, Cliff, no avisar, y ahora tienes que decidir qué es lo mejor que puedes hacer. Bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?, preguntó el joven. Sé que he sido un tonto. ¿Te pondrías a mi cargo por 10 minutos?, sugirió Peter Hams. Por supuesto que lo haré, fue la inmediata respuesta. Muy bien. Primero vas a asearte. Sal del bar con calma, con el mismo aspecto de siempre. Después volvemos y tomamos algo tranquilamente. Unos minutos más tarde, un joven de aspecto muy diferente, caminó con valentía junto a su amigo de regreso al bar y se hundió en un sillón en el anexo. Ahora, Cliff, ordenó Hams, explícame por qué fuiste a la oficina de Dimesnil, lo encontraste muerto y saliste sin dar la alarma. Todos somos tus amigos, y queremos que salgas de esta sin problemas. Supongo, gimió el joven, que te parece el acto de un loco haber mantenido la boca cerrada, pero piensa en esto, todo el mundo sabe que no tengo un céntimo y que estoy atrapado por el juego. En fin, fui a esa oficina, y creo sinceramente que tenía la idea de agarrar al viejo Dimesnil por el cuello y asustarlo si se negaba a darme unos francos. Sin embargo, cuando llegué, Dimesnil estaba desplomado en su silla, gotas de sangre caían de su camisa a la alfombra, y su cara, bueno, ya has visto muertos antes, yo no. Lo miré fijamente, y mi primer impulso fue salir corriendo del lugar gritando. Ojalá lo hubiera hecho. Lo que realmente ocurrió fue que, con la mano en el pomo de la puerta, miré hacia el interior. Me parece estar observando toda la espantosa escena. Dimesnil estaba muerto, con una daga asomando por la pechera de la camisa. Todos esos montones de billetes y fichas, que siempre lo rodeaban, también habían desaparecido. Por un segundo, más o menos, me pareció ver las cosas con frialdad. De hecho, cometí la insensatez de hablar de lo que le haría a Dimesnil si no me adelantaba más dinero. Imaginé la expresión que vería en los rostros de todos los que me encontrara si salía corriendo y anunciaba que Dimesnil había sido asesinado. Habría leído sus pensamientos. De repente, Hams, sentí miedo como nunca antes en mi vida. Cerré la puerta y me tambaleé por el pasillo. No estaba seguro de si alguien me había visto. Bajé con dificultad las escaleras y salí a tomar aire fresco. Creo que casi quise salir corriendo. Entonces, me di cuenta de lo malditamente tonto que era, así que fui al bar, me subí a ese taburete y allí he estado desde entonces, bebiendo.
vendrás directamente conmigo, para presentarte ante el señor Renault y el comisario de policía, insistió Peter Hams. Estoy listo, asintió el joven, poniéndose de pie. Los dos hombres salieron del bar, y fueron muy pocos los que no adivinaron su propósito. Un empleado de afuera, en respuesta a la pregunta de Peter Hams, los condujo a una sala al final del pasillo. Monsieur Renault, el gerente, con dos de sus subordinados y un agente de policía, estaban sentados ante una mesa. Señor Renault, anunció Peter Hams, nuestro joven amigo, el señor Cliff Dencham, desea contarle lo que sabe de este asunto. Estuvo en la oficina antes que sus crupieres. Ya, exclamó el señor Renault. Algo sabemos de esto. Siéntese, señor Dencham, por favor. El señor Cheval, el jefe de seguridad, sin duda querrá hacerle algunas preguntas. Este último, un hombre de mediana edad, de baja estatura y aspecto militar, con un espeso bigote y quevedos dorados, se dedicó de inmediato a su tarea. Entonces, aparentemente, señor Dencham, dijo, ¿fue usted el primero en descubrir que el señor Dimesnil había sido asesinado? Aparentemente sí, admitió el joven. ¿Podría decirme por qué no dio la alarma inmediatamente?, preguntó el jefe de seguridad. No puedo responderme esa pregunta, ni siquiera a mí mismo, respondió Dencham. Simplemente no lo sé. Me horroricé por lo que vi, primero, y segundo, me pareció que todos sabían que estaba en la ruina y que había pedido dinero prestado, seguramente que me acusarían del asesinato. Ya veo. ¿Y lo asesinaste?, añadió bruscamente el jefe de seguridad. Por supuesto que no. ¿A dónde fuiste cuando saliste de la oficina?, preguntó el policía. Al bar. ¿A ningún otro lugar?, insistió el agente. Dencham vaciló. Sí, reconoció. Antes de ir al bar, bajé y salí a la calle. El señor Cheval tomó nota. ¿A la calle? ¿Por qué? No lo sé. La cabeza me daba vueltas y necesitaba un poco de aire. Quizás tampoco sabes a dónde fuiste, sugirió su interlocutor. La verdad es que no, sostuvo Dencham. No creo haber estado del todo consciente. Caminé un trecho hacia el casino, pero no sé cuánto. De repente, me di cuenta de lo tonto que había sido al irme. Regresé enseguida, y me quedé en el bar hasta que el señor Hams vino y habló conmigo. Me aconsejó que lo acompañara, y así lo hice. Es una lástima, comentó el jefe de seguridad, mirando con los ojos entornados a través de sus lentes al joven pálido. Que no haya venido antes de dar ese pequeño paseo. ¿Tiene alguna objeción a que le registren, señor Dencham?, preguntó el señor Renault. Ninguna en absoluto. El señor Cheval se encogió de hombros. Eso probablemente vendrá después, señaló, pero si mi amigo considera... Hizo un gesto de asentimiento con la mano. Uno de los gendarmes, de pie en la puerta, condujo a Dencham a un rincón. Regresó a los pocos minutos con un lote de artículos diversos que colocó sobre la mesa. El dinero ascendía a menos de 500 francos. Las demás cosas eran las típicas que todo hombre debe llevar consigo. ¿Cuál era su propósito al ir al despacho?, preguntó el señor Cheval. Fui para pedirle dinero prestado al señor Dimesnil, fue la franca contestación. ¿Entonces necesitabas dinero? Desesperadamente, confesó el joven. Hubo más conversaciones y susurros entre el jefe de seguridad y el señor Renault. Finalmente, este último hizo un anuncio. Debe entenderse, por supuesto, dijo, que los procedimientos en este caso son completamente informales. Si usted, señor Hams, se compromete a permanecer con el señor Dencham durante la próxima hora, y no intenta abandonar el edificio, ambos tienen libertad para marcharse. El gendarme abrió la puerta. Peter Hams y su compañero regresaron al bar. Siguiendo el consejo de Peter Hams, Dencham decidió confrontarlo con sus amigos, y pronto se vio rodeado. La opinión general era que no volvería a saber nada del asunto, salvo que podría tener que declarar ante otro tribunal. Sin embargo, justo cuando salían a dar un paseo por las salas de ruleta, entró el propio Monsieur Renault.
Parecía un poco agobiado. Tendremos que pedirle al señor Dencham que nos conceda un minuto más, lamentó. El señor Hams puede acompañarlo si lo desea. En silencio, los tres hombres regresaron a la habitación al final del pasillo. El jefe de seguridad esperó a que Dencham se acercara a pocos metros de él. De repente, arrojó sobre la mesa una ficha de 10.000 francos y la señaló con un dedo dramático. ¿Reconoces esto?, preguntó. Es una ficha de 10.000 francos, obviamente, respondió Dencham. No la reconozco del todo. ¿Por qué debería? Yo no juego a tan alto precio. Dice que se fue de aquí inmediatamente después del asesinato, que debió ser sobre las 10. Hemos encontrado esta ficha en la calle, entre aquí y el casino. Por lo general, la gente no tira esas fichas, si está cuerda. Escúcheme, joven, creo que se fue de aquí, aturdido por el horror ante el hecho que cometió, y que, en su excitación y nerviosismo natural, una de las fichas que formaban parte de su botín se le resbaló del bolsillo. Ahí está. ¿Qué tiene que decir? Solo que todo eso es mentira, insistió Dencham indignado. Nunca he manejado una ficha tan grande en mi vida. El jefe de seguridad se aclaró la garganta y se refirió a algunas notas que había tomado. Cliff Dencham, comenzó, usted fue la primera persona en ser vista saliendo de la oficina después de que el desafortunado Dimesnil falleciera. Con esa terrible tragedia ante sus ojos, sin avisar a nadie, se escabulló del lugar y salió a la calle sin rumbo, donde posteriormente se encontró esta ficha de la oficina de Dimesnil. La ley no me da opción en este asunto. Me veo obligado a arrestarlo. Será llevado a la gendarmería y acusado formalmente. Esta vez el joven se comportó con bastante valentía, aunque parecía que se había quedado lívido. Nunca he tocado a Dimesnil, declaró con tenacidad. El jefe de seguridad se puso de pie. La parte informal del proceso ha concluido, anunció. Ahora es asunto de las autoridades competentes. Peter Hams empezó cambiando un billete de 1.000 francos, por fichas de un valor de 100, y con estas en el bolsillo, entabló una serie de conversaciones amistosas y chismosas con los empleados que habían estado de guardia, justo antes de la apertura del club. Al cabo de media hora, había logrado un progreso leve pero claro. Había comprobado, en primer lugar, que desde que Monsieur Dimesnil abrió su oficina y se instaló allí, alrededor de las 9:20, no se había visto entrar ni salir a nadie más que a Cliff Dencham. En segundo lugar, solo había una docena de personas en el club, 8 de las cuales estaban cenando algo improvisado en el bar, y no se marcharon hasta después de la tragedia. El otro grupo de 4 personas estaba formado por 2 señoras mayores que tenían por costumbre, todas las noches, esperar de pie en el pasillo la apertura de las salas de juegos. Un caballero mayor, de una fortuna fabulosa, que solo podía caminar con muletas. Y un joven conocido por la mayoría, el príncipe Krotsky, un polaco húngaro, cuya familia, antes de la guerra había sido muy famosa en París y Londres. El príncipe Krotsky era un gran jugador de chemin de fer, un juego de casino semejante al juego de baccarat. El joven príncipe había cenado solo en la planta baja del restaurante, en su mesa favorita del rincón, y había subido antes de que abriera el club para beber una copa de brandy en la barra y asegurarse un lugar en el chemin de fer. En cuanto lo hizo, abandonó el edificio durante 1 hora. En estos momentos, estaba instalado en el lugar que había reservado, y aparentemente estaba ganando mucho dinero. El siguiente paso de Peter Hams fue más difícil. Buscó al señor Renaud con una petición. En un principio el gerente dudaba en aceptarla. Estaba tan ansioso por ayudar al joven Cliff Dencham como cualquiera, pero el jefe de seguridad había dado órdenes estrictas de que no se tocara nada, hasta la llegada de un perito en huellas dactilares y un detective de Marsella. Sin embargo, el señor Renaud cedió. Sacó la llave de la oficina, susurró unas palabras al gendarme de guardia que vigilaba junto a la puerta y acompañó a Peter Hams al interior. «No dejes que tu mano descanse en ningún sitio», suplicó. «Supongo que nos meteremos en líos por esto, pero a mí me parece increíble, como a ti,
que ese joven, querido por todos, haya cometido un crimen tan horrible. Encendió la luz con dedos temblorosos y solo dirigió una mirada estremecida en dirección al hombre muerto. «Le ruego que se apresure, señor Hams», susurró con voz ronca. Peter Hams no perdió tiempo. Se arrodilló en el suelo y examinó cada centímetro de la alfombra. Luego, se levantó y examinó a fondo el escritorio de caoba. Finalmente, apretando los dientes y luchando con todas sus fuerzas contra un ataque de horror, se inclinó sobre el cuerpo desplomado del hombre asesinado. Sacó de su bolsillo una lupa, que rara vez usaba, y examinó detenidamente la pechera de la camisa del muerto. Finalmente, se volvió hacia el gerente. «Señor Renaud», suplicó, «hay un pequeño objeto, probablemente sin la menor importancia, que desearía tener. En este momento, reposa sobre el chaleco del señor Dumesnil». «Sería mejor no tocar nada», balbuceó el señor Renaud. «En principio, estoy totalmente de acuerdo con usted», asintió Peter Hams. «Pero por una vez, señor Renaud, le ruego que me conceda un poco de margen. La ley francesa es magnífica, pero solo tiene una idea, el criminal. Esta nimiedad probablemente no tenga la menor importancia, pero quiero comprobarlo yo mismo». «¿Será usted mi testigo?». Monsieur Renaud dudó, pero aceptó a regañadientes. Su compañero se inclinó y extrajo de su lugar, en el bajo del chaleco del muerto, una partícula de algo que parecía tener un tinte azul. La metió en un sobre, que se guardó en el bolsillo. El señor Renaud abrió la puerta. «Nos vamos ya, por favor», insistió. El gendarme, que había desaprobado su entrada, saludó de mala gana mientras los dos hombres pasaban juntos por el pasillo. Era apenas la 1 cuando Peter Hams, un poco cansado pero lleno de una extraña y temblorosa especie de exaltación, entró en la sala de juegos y se dirigió a la mesa del chemin de fer. «Esta noche hay mucha suerte, señor», susurró uno de los chefs. «El señor príncipe ganó 10 millones. Pero ahora está perdiendo mucho». Hams se sentó frente a Krotsky. Lo observó con expresión fija y curiosa, durante varios minutos. Era un joven de mediana estatura, pálido, con ojos hundidos y dedos largos y nerviosos de jugador. Estaba apostando al chemin de fer, y Peter Hams lo observaba como repartía las cartas. Por un instante, sintió un nudo en la garganta. La noche había estado llena de acontecimientos. La atmósfera del lugar parecía cargada de emoción. Apretó los dientes, se levantó, y se acercó con dificultad a Sybil Christian entre los espectadores. «Tu amigo Krotsky parece estar perdiendo», comentó. Ella se encogió de hombros. «Supongo que puede permitírselo», observó. «Dicen que recientemente ganó muchísimo en Niza. ¿Lo conoces suficientemente bien como para invitarlo a tomar una copa con nosotros?» «Creo que sí», asintió ella. «Nos vemos en la puerta del bar o en el anexo», sugirió Peter Hams. «Lo llevaré conmigo», prometió. «¿Alguna novedad?», añadió. «Puede que pronto haya una». El príncipe Krotsky era, en cualquier caso, un buen jugador. A pesar de una hora de trágicas pérdidas, se mostraba muy atento con Sybil Christian al salir de la sala, como un hombre que no tenía otro pensamiento en la vida que arrancarle una sonrisa a esa joven tan difícil. Ella puso la mano sobre el brazo de Peter Hams. «Príncipe», dijo, «quiero presentarle a un amigo mío. El señor Peter Hams, el príncipe Krotsky». El príncipe, que aparentemente había esperado tener una conversación a solas con la joven, respondió cortésmente pero sin entusiasmo. «Vamos a tomar algo», continuó Sybil. «¿Nos acompañas?» «Con mucho gusto», respondió Hams, «pero antes que nada, príncipe, ¿se ha dado cuenta de que ha perdido una de esas pequeñas, pero preciosas turquesas de su anillo?» El príncipe levantó su bien formada mano y observó el desastre que le había sucedido. «Mal engaste», murmuró. «Compré las piedras en Colombo el año pasado y cometí la estupidez de mandarlas engastar allí». «Bueno, tienes más suerte de la que mereces», comentó Peter Hams. «Acompáñame y te mostraré dónde está la piedra que falta». El príncipe asintió,
aparentemente sin reparos. Caminaron juntos por el pasillo. Sin embargo, al llegar a la habitación donde estaba el gendarme apostado afuera, el príncipe se detuvo de repente. «Dios mío», exclamó, «ese es el despacho en donde fue asesinado el pobre Dimesnil». Peter Hams asintió. «Sí», dijo, con la mano en el pomo de la puerta. «Vamos a entrar». Un terremoto retumbó y se balanceó bajo los pies del príncipe. Sintió un latido en los oídos. Retrocedió un paso rápidamente. «Vaya, es un lugar raro para traerme», comentó sonriendo. «No me gustan los horrores, y difícilmente habría sido aquí, señor Hams, donde encontró mi piedra». Entró en la habitación con firmeza, con la mano de Peter Hams sobre su hombro, y tras ellos la puerta se cerró. El jefe de seguridad, disipada su ira por haber sido sacado de la cama, se puso de pie. «Este es el príncipe Krotsky», explicó Peter Hams. «A su excelencia le pareció que podría ayudarnos con el asunto del pobre Dencham». El jefe de seguridad comenzó a decir: «Se ha descubierto que una cantidad considerable de fichas, que podrían haber provenido del almacén nocturno de Monsieur Dimesnil, han sido cambiadas, y aunque, por supuesto, es casi imposible rastrearlas, uno de los funcionarios del lugar cree que fue el príncipe quien las cambió. Además, el jefe de seguridad sacó un sobre de su bolsillo y dejó caer un pequeño objeto sobre el escritorio. Además, este fragmento de piedra, príncipe, fue encontrado en el bajo del chaleco del hombre asesinado. ¿Me permite ver si encaja en el espacio vacío de su anillo?» El príncipe se sacó el anillo del dedo y lo dejó sobre el escritorio. Una exclamación fugaz brotó de los labios de los presentes. La piedra encajaba a la perfección. «¿Está usted dispuesto, señor príncipe?», preguntó el jefe de seguridad, «a someterse a un interrogatorio?» El príncipe asintió con expresión de altivez. El jefe de seguridad le puso las esposas y fue dirigido hacia la gendarmería. Allí confesó que su fortuna, debido a su afición al juego, estaba disminuyendo considerablemente. Cuando entró en el despacho de Dimesnil, y vio sobre el escritorio tal cantidad de dinero y fichas de juego, no pudo resistir la tentación de robarlas, aunque para ello tuviera que matar al desafortunado señor Dimesnil. Peter Hams estuvo presente en la declaración, y una vez terminada la misma, esperó a que dejaran en libertad al joven Cliff Dencham, que ya más tranquilo, pudo esa noche dormir en su propia cama. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.